Hola, buenas tardes, soy Candela Sala y voy a entrevistar a Juan Villagra, representando a Óscar Oslak y Marcaida. En el texto reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina. Dice que la estatidad se desarrolla a través de un conjunto de atributos que la definen como una condición de ser Estado. ¿Cuáles son los conjuntos de atributos que definen esta estatidad? ¿Los podrías describir? Hola Cande. Bueno, sí, estos atributos que nombra Oscar son cuatro. El primero es la capacidad de externalizar su poder obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales, es decir, una modalidad represiva. El segundo es la capacidad de institucionalizar su autoridad imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. A esta segundo se refiere con una denominación que es cooptativa. El tercero es la capacidad de diferenciar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y en cierta medida de control centralizada sobre sus variadas actividades. A este tercer atributo lo designa como material. Cuarto y último es la capacidad de internalizar una identidad colectiva mediante la emisión de símbolos que refuercen sentimientos de pertenencia y solidaridad social y que permiten en consecuencia el control ideológico como mecanismo de dominación. Es decir, a una ideología es el cuarto atributo. Siguiendo a Oslak, ¿en qué momento cree que Argentina llegó a formar su Estado-nación? El surgimiento del Estado Nacional es el resultado de un proceso de lucha por la redefinición del marco institucional, considerado apropiado para el desenvolvimiento de la vida social organizada. Esto implica que el Estado Nacional surge en relación a una sociedad civil que tampoco ha adquirido el carácter de la sociedad nacional. La conformación comenzó una vez roto el vínculo colonial con España. Romper con las Provincias Unidas requería tener opciones, ser viable política y económicamente, y tener ventajas comparativas en elegir la autonomía. Buenos Aires aspiró desde el primer momento de la Revolución de Mayo a constituir un Estado unificado bajo su hegemonía. ¿Qué factor fue importante para el progreso? El orden aparecía como la condición de posibilidad del progreso, como el marco dentro del cual, librada a su propia dinámica, la sociedad encontraría sin grandes obstáculos el modelo de desarrollar sus fuerzas productivas. Pero a su vez, el progreso se constituye una condición de legitimidad del orden. El orden excluía a todos aquellos elementos que pudieran obstaculizar el progreso. Para tener una vida social organizada, el orden era clave. ¿Cuál fue el momento en el que Buenos Aires fue reconocida como poder hegemónico por sobre las demás provincias? Después del triunfo de Pavón, que confirmó la hegemonía de Buenos Aires sobre el resto del territorio argentino, a partir de 1862, el camino para la definitiva organización del Estado Nacional, el gobierno surgido de Pavón comenzó a desplegar un amplio abanico de actividades que poco a poco afianzarían el dominio de instituciones de Estado. Es decir, su creación y expansión implican la conversión de intereses comunes de la sociedad civil en objeto de interés general y por lo tanto en objeto de la acción de ese Estado en formación. Ahora para Marcaida. ¿Cuál fue el impacto que lleva a encaminarse como un Estado nacional? En 1852, en la batalla de Caseros, Rosas fue vencido y su derrocamiento pareció dejar libre el camino para la construcción del Estado Nacional, es decir, un poder centralizado capaz de ejercer monopólicamente la violencia, el control político y administrativo, apto para difundir los elementos simbólicos de la nacionalidad y para generar y garantizar las condiciones para el desarrollo de una economía capitalista, integrada al mundo y centrada en la agroexportación. La construcción del Estado era una condición indispensable para atraer los capitales y la mano de obra necesarios, para expandir la ganadería, impulsar las actividades agrícolas y lograr una modernización de la infraestructura que permitiera incorporar más tierras a la producción e integrar los dispersos mercados regionales en un mercado nacional. ¿Cómo pretendía Argentina incluirse en el mercado? La construcción de ferrocarriles y otras obras de infraestructura física con el patrocinio
y o la garantía estatal permitieron dinamizar los circuitos de producción y circulación, abrieron nuevas oportunidades de actividad económica, generando a la vez una intensa valorización de tierras y propiedades. Poner en producción la pampa húmeda y establecer vínculos neocoloniales con el exterior exigía conquistar extensos territorios en poder de los indígenas, distribuir la tierra, atraer y afincar a la fuerza de trabajo inmigrante, obtener y facilitar los capitales necesarios para la producción y circulación. ¿Y qué pasó con esos habitantes originarios del lugar? Para la época en que se estaba construyendo el Estado Nacional, casi la mitad del territorio sobre el que la Argentina reclamaba soberanía estaba en manos indígenas. En 1879 el Ejército Nacional emprendió la conquista de las tierras indígenas de la Pampa y la Patagonia, la llamada Conquista del Desierto, que permitió el reparto de territorios entre unos pocos y ricos terratenientes, provocó el exterminio de la mayor parte de la población indígena y condenó a la marginalidad de los sobrevivientes. En la década de 1880 fueron sometidos los indígenas del Chaco. Una vez más, los indígenas fueron expropiados y muertos en nombre de la civilización. Para la élite dirigente, el indígena, así como el gaucho, era un sujeto no integrable al nuevo orden que se pretendía construir. Para Marcaida, ¿en qué año quedó constituido el Estado argentino? El Estado Nacional quedó constituido en 1880, en un doble proceso de centralización del poder y descentralización del control. Había logrado afianzar su aparato institucional y ejercer una soberanía indisputada a nivel internacional e imponer su autoridad en todo el territorio nacional, respaldado en el monopolio de la violencia y en la posibilidad de crear consenso, en tanto se erigía en garante del progreso y aseguraba el desarrollo capitalista argentino. ¿De qué manera la educación pasó a ser un rol primordial para la creación de un ciudadano argentino? En 1884 se sancionó la Ley 1420 de Educación Común, que estableció la enseñanza gratuita, laica y obligatoria. Es importante insistir en dos aspectos centrales de este proceso. Uno se relaciona con la nacionalización de una población compuesta ya en ese tiempo por una buena proporción de inmigrantes y el otro tiene que ver con el control social, es decir, con la construcción de la legitimidad del propio Estado Nacional. El Estado en formación necesitaba construir su legitimidad, es decir, las condiciones para ser aceptado por la sociedad como autoridad suprema, indiscutida y legítima. La acción de la escuela pública y luego la del servicio militar obligatorio fueron fundamentales en la creación de sentimientos de pertenencia a la nación y en la imposición de normas y valores que hicieran posible el acatamiento de la autoridad estatal.